lo dijo en la primera hora. Ayer, qué desastre de comunicación por parte del gobierno, ¿ah? Pero qué desastre. Porque el ministro dice una cosa, pero lo ha dicho mal. Resulta que luego dizque enviaron un comunicado. Yo no sé si alguno de mis colegas les llegó el supuesto comunicado de la SECON, porque se habla, lo publicó Primicias, que un comunicado de la SECON, hasta ayer yo no he visto ningún comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. O sea, no lo publicaron en el chat. Se ha pedido información a los colegas del Ministerio de Economía y Finanzas. Hasta ayer no han compartido, no han tenido la gentileza de compartir un comunicado aclaratorio. Yo no sé si emitieron algún tipo de comunicado exclusivo para ciertos medios, pero al menos a nivel general no lo han pasado. Pero ayer fue un desastre. Y claro, muchos nos preguntamos si es merengue, no es merengue. ¿Qué onda con el tema del IVA? Esto fue lo que dijo. Vamos a escuchar la declaración del ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega Malo. El ministro ayer le concede una entrevista a Teleamazonas. Mi colega Milton Pérez le entrevistó, le recibió en el estudio. Es uno de los pocos medios que han tenido la oportunidad de hablar con el ministro y con voceros del Ministerio de Economía y Finanzas. No todos hemos tenido esa oportunidad, lamentablemente. No soy el único. Hay varios medios colegas que han planteado la posibilidad de que podamos dialogar con gente del Ministerio de Economía y Finanzas, pero el gobierno está a punto de cumplir 3 meses y no hemos tenido ni una sola vez la posibilidad de entrevistar, de conversar con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. Ayer el ministro anuncia, y yo por eso decía ayer en este espacio conversando con Belkis, yo perdí mi apuesta, decía yo ayer. Yo había apostado con el José Cañizares de Irreverentes, había apostado que el presidente no iba a elevar el IVA de 1 al 15%. Ojo, y vamos a ponerlo en perspectiva. El aumento del IVA es inevitable. Es inevitable porque hasta el 7 de marzo la Asamblea Nacional tenía, o tiene, porque todavía no llegamos al 7 de marzo, la posibilidad de pronunciarse sobre la ratificación de su decisión original de no dar paso al aumento del IVA o allanarse, es decir, aceptar el veto parcial del Ejecutivo donde se plantea un aumento del 12 al 13% del IVA. Finalmente no hubo resolución de la Asamblea y a partir del 8 de marzo operará esto que denominan los especialistas legislativos el allanamiento tácito. Ante la falta de pronunciamiento de la Asamblea se entiende aceptado el veto parcial del Ejecutivo y se dispondrá la publicación en el registro oficial. ¿Qué debería pasar? Desde el 8 de marzo, publicado en el registro oficial, la posibilidad de que, esto ya no es posibilidad, el aumento del IVA del 12 al 13% y la posibilidad de que el presidente, con base en un dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas, pueda elevar el IVA entre el 13 y el 15%. Eso va a pasar en marzo. Y el impuesto lo vamos a sentir desde el 1 de abril porque el IVA es un impuesto, es un tributo de cobro mensual. Entonces, desde el 1 de abril debe operar el aumento del IVA. Insisto, sí o sí al 13% y la opción de que el presidente lo eleve al 15%. Entonces, yo pensaba, y por eso aposté con el José Cañizares, yo pensaba que como la Asamblea le dio otras opciones al Ejecutivo, o sea, casi como Papá Noel a la Asamblea, el presidente fue a pedirle algo y la Asamblea le entregó un montón de cosas, como Papá Noel. Entonces, la Asamblea le entrega al presidente aumento del impuesto a la salida de divisas, contribución temporal para las empresas, las grandes empresas, los grandes grupos económicos, contribución temporal para los bancos y cooperativas. ¿Ya? Entonces, tenía otras opciones. Entonces, yo decía, y como tiene a la vuelta de la esquina el proceso electoral de consulta plebiscitaria, y como el hombre tiene entre el 70 y el 80% de aceptación, no es invento de quienes habla, 4 mediciones le dan al presidente Noboa ese porcentaje de calificación positiva. Entonces, yo me imaginaba que el presidente no iba a arriesgar el capital político que tiene hoy con estas consideraciones y se iba a quedar en el 13%. Eso apostaba yo. El José me decía, no, vamos al 15%. Bueno, ayer el ministro dice, efectivamente, directo, entrando y vamos al 15%. Póngame al ministro de Finanzas, tenga la bondad don Robert y don Diego. Cabe recalcar que el IVA todavía no está incluido, y los 3 puntos de IVA no están incluidos todavía en la proforma porque de acuerdo a la ley tiene que estar publicada en el registro oficial
y en plena vigencia para poder incluirse en la proforma. Cuando se publique en el registro oficial se incluirán los recursos del IVA y esos fundamentalmente se usarán en seguridad. ¿Van a empezar con el IVA al 15% entonces? Vamos a empezar con el IVA al 15% para sostener activamente la exitosa campaña de combate a la inseguridad. Ahora, esto va a ser en aproximadamente 2 semanas. Se cumplirán los 30 días desde que se hizo este allanamiento tácito al proyecto del IVA. Entonces, esperamos que para la primera semana, segunda de marzo, el IVA suba. El IVA entre en vigencia y comience a recaudar desde abril. Ya, no hay pierde, ¿ah? No hay dónde perderse. Clarito. Esto no es editado, no hay mala interpretación del Milton Pérez o del Fabricio Vela o de la Liz Valareso. No. Clarito. Y Milton le repregunta y le dice 15% y el ministro, vamos al 15%. Y le explica incluso, sí, la ley tributaria entra en vigencia en marzo, pero el cobro del IVA, porque, insisto, en el caso de los tributos, de los impuestos, en el caso del IVA es un impuesto de carácter mensual. Entonces, desde el 1 de abril comienza a regir el aumento del IVA. Clarito, no hay dónde perderse. Esta misma postura, este anuncio del señor ministro de Economía y Finanzas, fue corroborado minutos después. El anuncio del ministro fue, creo que a las 7:30 de la mañana, más o menos. Nosotros acá ya lo difundimos a las 8 de la mañana, Belkis y quienes habla ayer, ya tomamos nota, algunos medios digitales, colegas ya habían replicado, Ecuador Inmediato, Ecuador Indirecto, ya habían replicado esa declaración del ministro de Economía y Finanzas. Después de las 8 de la mañana hubo un evento en el Palacio Legislativo, en la Asamblea Nacional, donde asistió el presidente, que era una ceremonia de cambio de guardia con la asistencia de algunos ministros. Bueno, ahí al final, varios colegas, entre ellos el Quique Alcíbar, que siempre está ahí cuestionando en las entrevistas, y que realmente es muy pilas el Quique, le lanza la pregunta sobre el tema del IVA. Y Roberto Izurieta, secretario de Comunicación, ratifica que se va a elevar al 15%. Póngame, por favor, al secretario de Comunicación. El IVA va del 12 al 15%, señor Efectivamente, secretario. todos tenemos que hacer esfuerzos, los gastos que tenemos en seguridad son altos, el déficit que hemos recibido es sumamente alto. Dentro del mismo marco que acabo de decir, el Ecuador va a salir en la medida de que todos hagamos esfuerzos para continuar estos resultados que son muy importantes para el país. IVA al 15. Efectivamente, el ministro de Finanzas lo ha confirmado así esta mañana. ¿Cuánto es el monto del presupuesto general Los para el... temas, yo dejaría, como soy respetuoso de la distancia, los temas específicos, lo que sí le podría decir, eso corresponde, exacto. Si mal no recuerdo, no soy técnico en economía, pero el 90% más o menos de los ingresos y de los egresos del Estado se concentran en seguridad, educación y salud. Gracias. Y sistemas de justicia. Clarito igual. No me vayan a decir que entendimos mal, que el Fabricio Vera le está viendo la quinta pata al gato, como dicen algunos. No. Clarito. Por eso yo les muestro. A ustedes les consta que trato de sustentar el comentario con base en lo que está ocurriendo. Entonces, antes de las 8 de la mañana, anuncio el ministro de Economía y Finanzas, sube al 15% desde el 1 de abril. Después de las 8 de la mañana, anuncio del secretario de Comunicación refrendando la declaración del ministro de Economía y Finanzas, sube al 15% desde el 1 de abril. ¿Pero qué pasó después de las 9:30, antes de las 10 de la mañana o después de las 10 de la mañana? Hubo una comparecencia de prensa de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para presentar la composición de la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del 2024 que la noche del martes llegó a la Asamblea Nacional. Y ahí, en cambio, el viceministro Daniel Falconi trata de matizar el tema. Yo no sé si ya se alertaron de lo que había pasado. Yo no sé si lo del ministro y lo del secretario termina siendo una metedura de pata, perdón que lo diga de esta manera. No creo que es un término irrespetuoso, es un término que utilizamos mucho cuando hablamos coloquialmente. No sé si fue una metedura de pata del ministro y del secretario de Comunicación, o en realidad esa era la línea, pero luego se dieron cuenta que comunicaron mal, o luego se dieron cuenta que, como les han cuestionado, pero duramente, sobre todo a nivel de redes, que es los espacios donde
mucha gente se expresa, capaz que quisieron tratar de adornarle un poquito el tema. Porque el viceministro después explica lo obvio, que entra en vigencia al 13% y que luego el presidente, una vez que entre en vigencia, tiene la posibilidad de subir hasta el 15%. Póngame al viceministro, tenga la bondad, don Robert y don Diego. Es 13%, de forma automática. Eso es lo que acontecería si los supuestos de cumplimiento para la publicación en registro oficial se cumplen. Luego está la segunda parte de la reforma que menciona que el presidente puede fijar una tarifa hasta el 15% con un informe del Ministerio de Economía y Finanzas que justifique la condición. Solo cuando la ley esté publicada y se genere una evaluación entre la presidencia y el Ministerio de Finanzas, uno podría confirmar si se pide o no se pide los puntos adicionales en el impuesto de valor agregado. Ahora, para el Ministerio de Economía y Finanzas es una obligación siempre tener valoraciones listas de ser requerido cuando llegue a darse el pedido por parte de... Ahí está. Espero que hayan escuchado con atención las declaraciones. Ministro con contundencia al 15%, secretario de Comunicación con contundencia al 15%, el viceministro Falconi dice, a ver, momentito, al 13% y luego, obviamente, se requiere el dictamen. Es un tema absolutamente epidérmico eso del dictamen, porque el dictamen lo emite el Ministerio de Economía y Finanzas, que es un ente adscrito al Ejecutivo y que está liderado por el ministro de Economía y Finanzas, que es un funcionario que depende del presidente de la República. O sea, no es que lo hace un organismo independiente, que eventualmente le diga a Noboa, ¿sabe qué? No le voy a emitir el dictamen porque no amerita elevar el IVA en 1, en 2 puntos, en 3 puntos, o en lo que sea. ¿Ya? Entonces, me parece a mí que es una suerte de autoengaño, ¿no? Pues está en la normativa, que tiene la posibilidad de elevar el IVA, de jugar con los porcentajes. Puede elevar al 14 o al 15%, pero no más del 15% con base en un informe o un dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero la explicación del viceministro es la correcta. Esta es la correcta. Pero no fue la explicación que dio el ministro de Economía y Finanzas en el extracto que acabamos de ver. Porque el ministro dijo, vamos directo al 15. Acá dicen, no, primero vamos al 13 y luego vamos a ver qué pasa porque ya depende del presidente de la República. Entonces, por eso yo planteaba esta inquietud. Si fue un error de comunicación, si fue mal estructurada la línea argumental del ministro en la entrevista con Teleamazonas, que luego la suscribe el propio secretario de Comunicación, que es el que lidera la política de comunicación del gobierno del presidente Noboa, o si finalmente todavía están deshojando margaritas. Porque al escuchar al ministro lo primero que se viene a la mente es, la situación debe ser tan complicada que no les alcanza con un punto del IVA, ni con la contribución temporal a los bancos y cooperativas, ni con la contribución temporal a las grandes empresas, ni con el aumento del ISD. Ellos deben saber qué tan complicada es la situación. Y el tema es que hasta este momento, yo no veo un comunicado oficial que nos hayan distribuido a todos los medios aclarando esto que acabamos de escuchar. O sea, un desastre. Ayer no sabíamos, insisto, si era merengue o no es merengue. Y este tipo de cosas se terminan pasando factura a la imagen del gobierno porque no sabemos a qué atenernos. Y luego cuando se les critica, se ponen bravos o dicen que uno le busca la quinta pata al gato. No va por ahí la cosa. Pero está claro que el derrotero es elevar el IVA al 15%. Está clarísimo. Quieren ir a elevar el IVA al 15% y ya vamos a ver qué ocurre. Porque el gobierno también está tratando de matizar lo que se viene. Doctor Alejandro, qué gusto, bienvenido, buen día. Me dice, si el gobierno ya hizo el anuncio, Alejandro es especialista igual en estas lides. Si el gobierno ya hizo el anuncio, lo más obvio, anunciar el 15%, no creo que recule. Hacia allá era su camino. Yo también creo que no va a recular. Yo lo que creo es que luego de las dos declaraciones, lo que están haciendo es tratar de matizarla, tratar de suavizarla para obtener el mismo resultado. Y el resultado va a ser el mismo. ¿Ah? Acá Patricio Valdivieso me dice, están botando globos de ensayo para ver la reacción del pueblo. Si no hay reacciones, suben sin problema. Si bajan en las encuestas, se quedarán con el 13%. Es una buena lectura. Porque esa es otra, ¿no? Porque yo sostenía, y
bueno, sostenía y sostengo, vamos a seguir sosteniendo ya hasta que no se concrete esto, que el gobierno lo va a pensar 2 veces para elevar el IVA al 15% si tiene a la vuelta de la esquina el referéndum constitucional y la consulta popular. Es posible, a no ser que, no digo, ya, vamos de una, no importa, vamos, elevemos al 15% porque aquí hay un tema más complejo que es la falta de recursos económicos en la caja fiscal. Acá el Felipe Santos me dice, vamos por el 15, me dice. El Ejecutivo debe considerar que si su estrategia es la austeridad fiscal, con la reducción del déficit y crecimiento económico va a afectar sí o sí los ingresos de clase media y baja, es por el tema del multiplicador fiscal. Vamos justamente con eso. ¿Qué pasó ayer con el presidente de la República, que le concede una entrevista a Luisa Delgadillo Cobos, periodista de RTS, y el presidente trató de matizar su declaración respecto al aumento del IVA? Escuchemos lo que dijo el presidente. ¿Tiene el presidente? Ya. Canasta básica no paga IVA, medicinas no pagan IVA, educación no paga IVA, transporte público no paga IVA. Eso es lo básico. Eso es lo que la gran mayoría de los ecuatorianos lo ve como gasto básico, necesidades básicas. Eso de ahí no ve un incremento, no va a tener un incremento. Y para aquellos ciudadanos que tal vez tienen otras aspiraciones de ir creciendo con esfuerzo, con lucha, que se quieren comprar, no sé, un electrodoméstico, o que quieren ir un fin de semana porque tienen derecho a visitar un buen restaurante, ir con su familia y servirse el plato que más les agrade. Eso sí paga IVA, presidente. Sí, sí paga IVA. Los invito a trabajar igual de duro que estamos trabajando nosotros en el gobierno, la misma cantidad de horas, y estoy seguro que se van a comprar varios platos de comida. Van a tener entrada, plato fuerte y postre. Yo cuando escuché esta declaración del presidente Noboa, casi que hice como el emoji de WhatsApp con los ojos de arriba. ¿Qué declaración del presidente de la República? Tan poco empática, tan alejada de la realidad de, no de cientos ni de miles, de millones de ecuatorianos. Les invito a trabajar igual que duro como lo hacemos. A ver, primero, ustedes están trabajando duro porque ustedes ganaron la elección. Y cuando se metieron a participar, presidente Noboa, usted con todo su equipo se metieron a participar en el proceso electoral y terminaron ganando las elecciones. Ese es el costo que tienen que pagar porque ustedes quisieron ser candidatos y ustedes quisieron asumir la conducción de este país. Ganaron las elecciones. El 51% del pueblo ecuatoriano les entregó su voto, pero ustedes tienen que gobernar no para ese 51%, sino para el 100% de las ecuatorianas y los ecuatorianos. Y déjeme decirle, ustedes trabajan duro, también el resto trabajamos duro. Existimos aquellos que tenemos la suerte de tener una fuente de ingresos. ¿Ya? Existimos aquellos que nos toca multiplicarnos para poder tener esos ingresos. Aquellos que, por ejemplo, no tenemos relación de dependencia y que nos toca tener varias opciones laborales o buscar varias opciones laborales para poder satisfacer nuestras necesidades. Pero aún así, somos parte de una clase privilegiada, porque tenemos un trabajo. Vaya y pregunte y vaya y mire, presidente Noboa, ¿cuántos ecuatorianos y ecuatorianas no tienen trabajo? ¿Cuántos ecuatorianos y ecuatorianas tienen un empleo no adecuado? Aquellos que no tienen seguridad social, aquellos que no tienen beneficios de ley, aquellos que no reciben utilidades de las empresas porque no tienen esa posibilidad, aquellos que no tienen acceso a los décimos. Esa es la realidad de millones de compatriotas. Vayan y analicen en los barrios populares de este país. Y no estoy pretendiendo romantizar por si acaso, pero es la realidad. Gente que se levanta a las 4 o 5 de la mañana, o se levanta a las 4 y pasaría a las 5 de la mañana, y tratar de pensar y de ver cómo va a parar la olla para llevar unos cuantos dólares en la noche y poder cenar algo, por lo menos un café con pan. Vayan y revisen las cifras que debe tener el propio INEC de con cuántos dólares vive una persona humilde que no tiene empleo adecuado. Menos de $2 diarios.
Esa declaración del presidente, completamente fuera de lugar. Vayan y trabajen duro para que también tengan la posibilidad de servirse un plato de comida con la entrada, plato fuerte y postre. Hable serio. ¿De qué estamos hablando? Ah, me dice Damián. Aquellos que trabajan no solo 10 horas, sino más de 10 y no reciben horas extras. ¿Cuántos ecuatorianos trabajamos más de 10 horas? Perdón que hable en plural, pero es así, pues. Trabajamos más de 10 horas. 100 horas extras. A veces uno no tiene vida. Pero porque es la manera en la cual uno puede satisfacer sus necesidades. Pero insisto, tenemos ese privilegio, para no decirlo suerte, privilegio, del que no gozan millones de personas. Hay gente que se saca el aire trabajando y no llega ni con $2 a la casa al final del día. Vayan y analicen la situación, no de miles, sino de millones de madres jefas de hogar que tienen que hacer malabares para trabajar, para parar la olla, para atender la casa, para atender a los hijos. Lejos de la empatía y del sentido, como una burbuja, por Dios. ¿Y saben por qué? Indigna todavía más. Yo no sé si a esta hora el presidente, no sé si es como esa caricatura o ese meme que aparece en las redes, ¿no? Donde está acostado pensando y dice, no debí decir eso. Yo no sé si el presidente está consciente que no debió decir eso. Porque además Daniel Noboa Sin, él pertenece a una clase privilegiada económicamente hablando del Ecuador. Yo no lo voy a denostar por eso, de modo alguno. Pero al decir eso está demostrando lo que él piensa del común de los ciudadanos. Vayan y sigan trabajando fuerte para acceder al plato de comida, no a la entrada, el plato fuerte y el postre. Hay gente ni trabajando 15, 16, 17 horas diarias puede tener ese privilegio de llegar a su casa y pegarse una entrada, un plato fuerte y el postre. Perdóneme, pero hay gente que se pega un agua de panela en la noche con un pan. Y no es invento lo que estoy diciendo. No se trata de ser idealista ni mucho menos. No. Es lo que pasa. Es la realidad de miles de familias ecuatorianas. El presidente Noboa ayer a Luis Delgadillo también le dijo que este gobierno ha creado 50,000 empleos nuevos. Hace pocos días dijo 25,000 empleos nuevos. Yo no sé si es cierto eso. Y me encantaría saber cuál es la data que confirme que efectivamente se crearon 50,000 empleos nuevos en el Ecuador en los menos de 3 meses de Daniel Noboa Sin como presidente de la República. Porque si se habla de esa cifra, yo creo que esa cifra tiene que ir acompañada del argumento correspondiente. Y adicionalmente, en este byte que acabamos de escuchar, el presidente de la República dice e insiste en el mismo discurso de siempre, que los productos de primera necesidad no pagan IVA, que las medicinas no pagan IVA, que la educación no paga IVA y que no debería haber un efecto inflacionario. Señores, creo que algunas veces he puesto este ejemplo. ¿Ya? No pagan los alimentos, los productos de primera necesidad, no pagan las legumbres IVA. Pero el transporte se moviliza con gasolina. Y la gasolina sí paga IVA. No me digan a mí que con el aumento del IVA no va a haber un efecto automáticamente inflacionario, porque va a haber un encarecimiento de los costos. Los costos de producción, los costos de transporte. Aunque si usted va al mercado y resulta que a la casera no es que le paga IVA cuando le compra el $1 de brócoli o los $2 de cebolla paiteña o los 50 centavos de cilantro, no le paga IVA. Pero el transporte de esa cebolla paiteña, de ese brócoli, de ese cilantro, ese transporte, cuando tanquea, o cuando compra repuestos, o cuando compra lubricantes, o cuando va a la mecánica y le hace mantenimiento, o cuando tiene que cambiar las llantas, paga IVA. Entonces no tratemos de romantizar, de matizar, de suavizar las cosas. ¿De qué estamos hablando? ¿Ah? Acá, tengo buenos amigos que me escriben. Acá el Sobador me dice, en la Casa de la Democracia más de 10 horas al día sin horas extras.
¿Cuánta gente trabaja más de 8 horas y no le pagan horas extras? Pero le toca trabajar porque si no corre el riesgo de perder el trabajo, ¿no? Así nomás. Y aquí, como dice Arturo, esta declaración del presidente que a mí realmente me ha molestado. Y me ha molestado porque no puedo concebir que el primer mandatario de la República se mande semejante adobe. Porque refleja que es una burbuja. Efectivamente, Arturo dice el lema de Burbujalandia. El pobre es pobre porque quiere. Y por eso siempre traigo a colación cuando un dirigente gremial de la ciudad de Guayaquil hace algunos años se mandó una publicación en Twitter en ese tiempo, hoy ex, de un señor que iba en una motocicleta y que había adaptado en la motocicleta un balde, y en ese balde, casi como mototaxi, le había adaptado una lavadora. Y el hombre iba de casa en casa ofreciendo lavar ropa en la lavadora. Entonces ese dirigente gremial decía, el que es pobre porque quiere. Porque el ecuatoriano se le ingenia para salir adelante. Me imagino que eso va de la mano con lo que dijo ayer el presidente de la República, pues. ¿O no? Hay que ingeniarse para parar la olla. Ese es el Ecuador que queremos. En serio. Por Dios. Qué manera de matizar o de intentar suavizar determinadas posturas. Y viniendo, insisto, de un personaje como el presidente de la República, por el grupo económico del cual él proviene, termina siendo todavía más cuestionable. Porque el presidente de la República se pertenece a un sector económico de los más poderosos de este país, que tiene empresas, que genera actividad productiva, que genera mano de obra, o sea, que genera empleo. Y sobre el cual además hay cuestionamientos respecto de si están o no al día con el SRI. Porque entiendo que hay una deuda de 89, 90 millones de dólares que la Corporación Noboa todavía no termina de pagar al SRI. ¿Ya? Por eso es todavía más cuestionable esta declaración del presidente de la República. Porque él pertenece a ese empresariado. Y yo pregunto, ¿esa es la visión del presidente, del grupo económico al que representa? ¿De qué estamos hablando? ¿Ah? Acá don Wilmer me dice, ahora el dólar de huevo seguirá costando $1. Pero en adelante ya no serán 10 huevos, sino 9. O sea, es así. O el dólar de pan. Antes usted con $1 compraba 7 panes. Hoy compra 5, dependiendo del pancito, ¿no? Obviamente. Mañana, ¿cuántos serán? Entonces, es un error. Yo sí critico, lo hago con el respeto que corresponde. No tiene que insultar para generar una crítica periodística argumentada. Yo al menos no opero de esa manera. Pero sí me parece que es un error craso el cometido ayer por el presidente en esta declaración que es altamente cuestionable, totalmente alejada de la realidad de millones de ecuatorianos y ecuatorianas en este país. Iván Morales me dice, no puede burlarse de los ciudadanos de esta manera y con ese tipo de declaraciones. ¿Ya? Como dice aquí Erika, que también me escribe, le envío un abrazo. Hay gente que no tiene para comer. No tiene sentido. No tiene sentido. Yo creo que hay que ser un poquito más cercanos. Sobre todo, presidente, usted tiene hoy una cifra de calificación positiva muy importante. Hay que ser un poquito más reflexivos en lo que se dice. Acá, por ejemplo, y para ir cerrando el comentario, Diego me escribe y me dice, le envío un abrazo, Diego. Ante el comentario de los empleos, el presidente dijo, se han creado 50,000 nuevos empleos. La verdad no sé en dónde estarán. Mi esposa y yo andamos desempleados, me dice. Y se nos ha vuelto difícil encontrar trabajo por la edad. Pero Diego, el presidente dice que trabaje duro, como lo hacen ellos, para que pueda servirse en la noche un plato de comida, con entrada, plato fuerte y postre. Vea, Diego, ¿qué le parece? Le mandan a trabajar fuerte. Acá Diego nos dice que él y su esposa no tienen trabajo, están desempleados y se les complica por la edad. Porque claro, no es lo mismo contratar a una persona que tiene 40, 45, 50 años que contratar a una persona de 18, 20, 22 años. Y por supuesto, en el sector público hay complejidades. A ver si le ponemos un poquito de análisis de cabeza fría a este tipo de declaraciones. Cierro el comentario del día de hoy. Gracias, muy buena visualización en las plataformas digitales.
Más de 400 en el Facebook, 2.200 en el YouTube. Tengo 457 en el TikTok, 25 en el Instagram. Gracias, Dios les pague. Acá me dice Barambri, muchos estamos en subempleo y a veces nos dicen que por situaciones de la empresa tenemos que quedarnos en horas extras. Así nomás, esa es la realidad. Vamos a seguir hablando del tema del IVA. Karina Campoverde nos dice desde Loja, esta declaración nos recuerda a la declaración de la vicepresidenta que dijo que los pobres son pobres porque no trabajan. Así tal cual, tal cual. Señor comentario, y al regresar con un especialista en materia tributaria vamos a hablar del tema del IVA. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.